este excelente libro, que tiene varias cosas, ahora lo vamos a hablar. En principio, si vos lo sentís un poquito te vas a emocionar y después te vas a encontrar con la rigurosidad de siempre, pero en un libro, no en una nota. Es decir, después uno lo ve al Mario Weinfeld de siempre, el que toma distancia y que te cuenta cosas que por ahí en una nota, escribiendo de lo que pasó ayer o de lo que pasó en la semana, no te cuenta. Digo, una cantidad de anécdotas que tiene Mario Weinfeld que no las sabías, que no las sabe nadie. Y un análisis, el análisis, lo que te da a tomar distancia, que es lo que hace un autor cuando escribe un libro. Digo, no es la nota. Ya la nota del domingo es una belleza, es un momento para sentarte a tomar café y leer a Mario Weinfeld. Este libro es... Pero antes yo quiero mostrarles, por si alguno no lo sabía, que nosotros hicimos un programa durante 10 años juntos, los tres. Así que vamos a ver un pedacito de los primeros meses en el que empezamos el destape. Mirad. Pasá por donde quieras, que la cámara nos sigue, Mario. Por eso, yo paso por donde puedo. Hay un elemento de negociación que en cualquier sistema político sensato del mundo se estaría discutiendo en bloque. Pero Brigger me dijo, mira, estuve con el presidente de Ecuador, con Rafael Carrera, pero primero quiero hablar de la mermelada. Hable de la mermelada, Brigger. Por supuesto, acabas de mostrar la mermelada que aumentó y demos la receta de mermelada de frutillas, una de las cosas que más se compra. Hay un problema respecto de la política, nuevos canales de participación política, que en cierta medida lo vimos también en América Latina. Vos sabés, Roberto, que en general en la Argentina todos, pero en especial los periodistas, somos todólogos. Y te ocurre un escándalo en Albania, todos somos especialistas en Albania, hay una invasión de hipopótamos a Bulgaria, todos sabemos cómo invaden los... No parece gran negocio en este momento decir que este gobierno ha hecho varias cosas bien. O sea, el clima, ¿no? O sea, uno dice, por ahí es mejor negocio, así que hizo todo mal, por derecha o por izquierda. Bueno, esa es la primera vez que le llamamos a un programa El Destape, que no fue idea mía, fue idea de Marcela Cairoli, que empezó ese programa conmigo. Y después, tenemos ya años después, les dije, trabajamos como 10 años juntos, el programa posterior a la muerte de Néstor Kirchner, y ahí estábamos también, con Mario Weinfeld y Pedro Brigger. Mirá. Debemos agradecer haber salido de la crisis, o en el caso de algunos jóvenes, nosotros debemos agradecer habernos movilizados a la política. Otra cuestión que se vio y que por ahí le pasaría entonces la antorcha a Pedro, me parece que se supo esto. Se dijo, este es un país lleno, transido de odio y de furor y de rabia y de vergüenza y de crispación, y este es el hombre que concita todos los odios, y ese hombre recibió una manifestación de amor masiva. Una persona que llegó al gobierno en el 2003 prácticamente sin tener conocimientos de la política internacional, muere y el féretro está rodeado por Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, Hugo Chávez y los pañuelos de la Madre de Plaza de Mayo sobre el féretro. Digo, acá hay algo como para decir, este es un fenómeno tal vez mucho más interesante de lo que... Lugo también. Estaba Lugo también. Vino Juan Manuel Santos de Colombia, que se abrazó con Hugo Chávez frente a las cámaras y frente al féretro. Aparece una cuestión que debe hablarse con mucha claridad. Ha muerto el líder de una fuerza política, el hombre que signó estos años, el que hizo la base de todas estas transformaciones que vos mencionaste y muchas otras que podríamos mencionar. Bueno, acá me está diciendo Mariano Mogni que ya está entre los libros más vendidos. Mario, vos escribís este libro, tardaste unos años en escribirlo, pero bueno, cuando le das el toque final, lo haces en el medio en el que no tiene buena prensa Néstor Kirchner. No, sin duda. Aclaración que hago siempre. Este libro lo empecé a pensar en 2006 y sin duda, y lo fui dejando a un costadito como un proyecto muy, muy importante en mi vida que tenía, pero que nunca me daban los tiempos o nunca me decidía. En 2010 fue después del fallecimiento de Néstor Kirchner, pensé en hacerlo, escribí varios capítulos y luego me quedé porque conseguí otros trabajos, laburé en otras cosas, lo fui dejando. Cuando lo empecé a escribir este año, mayormente lo hice por cuestiones ligadas a mi laburo. Yo trabajaba de lunes a viernes en Radio Nacional, pasé a trabajar una vez por semana, me quedaba tiempo, emprendí el proyecto. No pensé tanto en el contexto en ese momento, pero el contexto existe. O sea, el libro de Néstor Kirchner yo lo quiero hacer hace muchos años y el libro es sobre Néstor Kirchner y tiene una aspiración
que ser más y menos que una respuesta al momento actual. Es menos que una respuesta al momento actual porque no lo discute en su totalidad ni pretende discutir todos los parámetros del macrismo. Y quiere ser más porque pretende ser un libro que dentro de 2 años se pueda leer, que vos digas, este es un libro, es una semblanza de Kirchner que se escribió macanudo en 2016, pero que en 2018 queda legible, se puede leer y demás. El contexto importa, uno se da cuenta y lo que uno puede pensar ahí es, tal vez, sobre todo en la cuestión de los inicios, Néstor Kirchner llega a un país devastado, en medio de una crisis, con una enorme dificultad, sin Estado, casi sin gobierno, él sin votos, con una deuda pública sideral, y ¿qué es lo primero que piensa? ¿Cuál es el eje de la salida? Que es mejorar la ecuación de vida de la mayoría de los argentinos, generar trabajo, generar consumo, o sea, dinamizar todo lo que es la democracia, el sistema político, su propia legitimidad y la economía, mejorando a las mayorías. Este gobierno llega a una situación infinitamente mejor. ¿Y qué es lo que se propone? Hacer una distribución regresiva del ingreso y favorecer a ciertas minorías en la hipótesis de que eso en algún momento la famosa copa va a derramar. Pero son 2 paradigmas distintos. Esto es lo que por ahí me parece más claro para diferenciar. Después, mi intención es conversar fuertemente de eso que veo muy conmovido, ese video en que estamos nosotros 3 hablando ahí en el Destape, es hablar de ese presidente, de ese hombre que acompañó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, centrarme en ese periodo, pues es un periodo formidable en la historia argentina y me parece que amerita, en fin, ser discutido, ser analizado, ser tratado, y esto es lo que intenté hacer. Pero, sí, yo estaba viendo también las imágenes y yo decía en ese momento lo poco que sabía Kirchner de política internacional. Sí. Yo no sé si es cierto, yo nunca hablé con él. Vos tuviste la oportunidad, además lo has estudiado. ¿Cuánto sabía Kirchner de política internacional, si es que se lo puede medir, cuando asume como presidente, y cuánto se involucra, cuánto va evolucionando él? Me atrevería a decir que sabía poco, que conocía poco, porque su función, su tarea, su labor había sido ser intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz, en primer lugar. En segundo lugar, ya llegado a la presidencia, Kirchner tenía una especie de rechazo a priori por los viajes al exterior, por el ceremonial de la vida diplomática, qué sé yo. Él decía, esas son todas cosas frívolas, la gente va a perder tiempo, hablan de más. La política hay que hacerla acá, hay que quedarse en la Argentina y resolver los problemas. A poco andar, pero no el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni acaso el primer mes o el segundo, Kirchner empezó a advertir que la política internacional y la política nacional eran inseparables. Y que la política internacional, como por ejemplo ciertas medidas económicas que le iba a tomar, como el desendeudamiento, le iba a permitir ganar márgenes de autonomía nacional también. Y entonces se fue involucrando, se fue implicando, empezó a entender también, porque era un político pragmático, que si quería hacer cosas, que si quería hacer acuerdos, que si quería conocerse con Lula, conocerse con este, conocerse con aquel, tenía que viajar, que no podía quedarse acá y esperar. Y yo creo que lo que le cambió la escala en su, yo diría en su emocionalidad, sobre todo en lo que lo empezó a divertir la política internacional, fue en la cumbre de Mar del Plata. O sea, ahí cuando él con Chávez y con Lula, la palabra es impropia, pero conspiraban, digamos, para conseguir torcer la idea del ALCA, estando en manifiesta minoría numérica con los países de la región, pero en una mayoría por la gravitación de los liderazgos y por todo lo demás. Y estando el presidente de los Estados Unidos presente. Estando Bush presente, claro. Y ahí es donde ocurren algunas anécdotas que ellos contaban, que muchos circunstantes contaban, aquellas en las que Kirchner y Lula, que eran los que tenían ascendencia sobre otros presidentes, iban conversando, iban roscando por los pasillos para conseguir moderar a alguno, convencer a Tabaré Vázquez, convencer al presidente de Paraguay. Guasmosi. Me parece que era Fruto ya. Me parece Duarte que ya Fruto, era, perdón. Que ya era Duarte Fruto, de convencerlos que los acompañaran en la votación, y entonces le pedían a Chávez que alargara los discursos. O sea, Chávez se quedaba y alargaba y hablaba. O sea, ellos le decían. Y eventualmente cuando ya había que volver a la sesión, al plenario, le hablaban y Chávez la cortaba. Y esto lo contaba Chávez con la gracia que él sabía tener, pero también lo contaban ellos. Y ahí Kirchner se encontró como
mal dicho, como en un congreso del PJ, como en un lugar donde se hacen trenzas, se acuerda, se busca algo, y a la vez se obtienen resultados muy grandes. Y entonces luego se fue capacitando. Los presidentes se capacitan, algunos, y otros no, pero los presidentes se capacitan en la función. Es un costo que pagamos las sociedades, y él fue aprendiendo y lo fue entendiendo. Yo creo que lo que le abrió la cabeza, y también con la cuestión del desendeudamiento, con el fondo, es pensar que Kirchner siempre quiso tener más poder, más autonomía nacional, más poder para el Estado y más poder para el gobierno. Y esto, la política internacional, era una herramienta. Y se encontró aparte, por cierto, y todos lo sabemos, en una etapa fértil en posibilidad de alianzas y demás. Pero en el camino fue armando 3, 4 ideas fuerza formidables acerca de la paz regional, de apoyar a la democracia en los demás países, de apoyar a los gobiernos que estaban hackeados por golpe de Estado o por amenaza. Se fue constituyendo en una figura importante. Lo que vos dijiste en ese video, Pedro, la idea del hombre, que era un poco hosco. Si vos le decías Chávez, decía Venezuela es distinta a la Argentina, es un país, y por ahí tenía razón, país, es decir, por ahí más partido en dos, no tiene su estructura social. Lula tampoco le pintaba al principio de todo. Lula acababa de entrar, de empezar cuando llegaba, pero no estaba del todo convencido. La presencia de los presidentes ahí que despedían francamente a un aliado y a un amigo demuestra todo lo que aprendió y todo lo que desarrolló en esos años. Mario, uno piensa a veces cómo se va a escribir la historia de estos años en donde los medios de comunicación deforman mucho la realidad y donde el gobierno anterior deformó mucho la realidad en términos de INDEC, Sí, de datos duros. totalmente. ¿Sí? Y cuando leía, voy por la página 60, decía, se va a leer porque vas a estar leyendo, si querés saber algo de esta época, a un hombre que estuvo con Néstor Kirchner, además. Que no solo tenía los datos, que hoy lo sabemos nosotros, pero las próximas generaciones van a tener que creerle a alguien, sino la riqueza. ¿Vos pensás que sirve para la historia este libro también? Y yo soy, por cierto, soy el menos indicado para decir si el libro va a servir para la historia. Me gustaría que sirviera como una versión no neutral, pero no capciosa, no mendaz, no mentirosa. No es una cosa, yo lo estoy leyendo, lo veo no es riguroso. neutral. Yo no soy neutral porque Sí. no soy neutral respecto, es decir, yo recorro políticas públicas y de todas esas políticas yo tengo una posición tomada. Es decir, yo creo que es mejor que la Argentina te hubiera dicho que no al ALCA, creo que es mejor, inclusive creo que es mejor arriesgar a que haya mucho consumo, sobre todo en la llegada de un gobierno popular, que pensar en planificaciones muy severas que relegan el consumo para momentos posteriores. Yo creo que la ley de matrimonio igualitario está bien, yo creo que la ley de medios está bien, yo creo que la política de derechos humanos estaba bien, y aparte en el caso nuestro de Página 12 fuimos planteando como quimera lo que Kirchner hizo como política de Estado. Entonces yo no soy neutral. Lo que no soy, lo que trato de no ser, es ser capcioso, no mentir, no desfigurar. Sos riguroso. Claro. Ahora, bueno. ¿y quién es neutral, Mario? Nadie es neutral, pero hay algunos que dicen. Se usa decir. No, yo uso la palabra neutral para no usarla objetivo, que está tan fatigada y demás. Sí. Ahora, lo que a mí me parece que es bueno tratar de reflexionar con datos racionales, con datos fundados y demás, repasar la época, repasar sus antecedentes. La impresión que tengo, y tal vez este momento histórico no es el mejor para hacerlo, dentro de unos años tal vez, y ojalá me equivoque, tal vez se va a volver a pensar la dimensión de la crisis de 2001, que yo creo que ya se ha empezado a subestimar, porque total, como fue hace tantos años, se salió con relativa velocidad, y yo diría con bastante menos dolor de lo que se podía haber imaginado, habiendo sido una crisis durísima. Se subestimó esa crisis, no se valora lo que es tener trabajo estable. Ahora empezaron a haber despidos. Hay personas que entraron al mundo del trabajo, digamos, a partir de 2003, estamos hablando de personas que tienen entre 18 y 28 años, que no conocen la vivencia de los despidos masivos, porque durante el kirchnerismo hubo fenomenal creación de empleo en los primeros años, creación relativa de empleo en los restantes y defensa de los puestos de trabajo muy acendrada en los años más difíciles. Despidos masivos en 10 años no hubo nunca. Entonces, esta vivencia que haya, por ejemplo, esta vivencia yo creo que no estuvo en la cabeza de los votantes, puesta por nadie, y que no está en la cabeza de los votantes porque no pasaba. Lo que no pasa, lo que no está en tu experiencia sensible, es difícil de percibir. Los que tenemos más años sabemos más de estas cosas, digamos. Entonces, mi impresión es que en la medida que decanten las pasiones,
En la medida que se vaya percibiendo lo que es una política de signo opuesto a la que en ese momento se practicó, creo que va a ser más fácil tratar de hacer un balance, que siempre está mezclado aparte con la vibración de la lucha política del momento. Pero creo que va a ser más fácil tratar de hacer un balance, y lo único que quiero hacer, que no es poco, es ayudar a ese balance, que se diga, dentro de todo lo que hay dicho sobre Néstor Kirchner y demás, el libro de Weinfeld es un aporte. Me gustaría que hiciera eso. E insisto, me gustaría que esto pudiera sostenerse dentro de 2, 3 o 4 años, que este libro pudiera ser, en ese sentido, una referencia. La verdad absoluta no la tiene nadie, la verdad definitiva no la tiene nadie, ni todo está contenido en ese libro, ni yo aspiro a tanto. ¿La presentás en estos días? Lo presentamos el miércoles 19 a las 19 horas, es fácil para recordar, en Sarmiento 2037, que es Caras y Caretas, con Carlos Díaz, que es el director de Siglo XXI, con Carlos Tomada, exministro de Trabajo y legislador, y con Nora Beiras, compañera de trabajo, gran periodista y enorme amiga también. Sí, quería decir Queda algo. un minutito, Sí, pero dale. mostrábamos imágenes del destape que comenzó antes del kirchnerismo. Nos encontramos ahora después de 12 años de kirchnerismo. ¿Qué es lo que nadie imaginaba la aparición de una persona como Néstor Kirchner, presidente, cuando hacemos el destape? ¿Qué es lo que más te sorprendió de la política de Kirchner? Lo que más me sorprendió fueron los primeros meses, cuando arremetió y empezó a aplicar determinado tipo de políticas en forma consistente, peleándose con unos cuantos, peleándose con las Fuerzas Armadas, peleándose con las Fuerzas de Seguridad, enfrentando a los organismos internacionales, enfrentando al establishment, yendo todo recto para ahí. Yo recuerdo en ese momento que le pregunté, tal vez no con esas palabras, pero le pregunté a él, ¿cómo vas a hacer para sostener este ritmo? Y él me dijo, nunca voy a practicar una política antigente. Y a mí eso me pareció imposible. Digo, ¿cómo va a haber un gobierno que no lo haga? Y sin embargo, yo creo que cometió errores, yo creo que hubo políticas que fueron disfuncionales, inclusive a los objetivos del kirchnerismo, pero hubo algo que fue el rumbo inicial. Hay algo que cuando uno no sabe cómo explicar las cosas, hay que acudir a la metáfora futbolística. Digo, viste que siempre es un rebusque. Kirchner siempre supo para qué arco patear. Hizo muchos goles, alguna erró, alguna vez se equivocó, por ahí atacaba demasiado frontal, por ahí nunca la tocaba para atrás, como lo que aconseja Guardiola, aquello, pero Kirchner siempre supo para dónde rumbear, y eso es para mí lo que una de las características que consagra la valoración que se debe tener de ese presidente que tuvimos y que perdimos tan prematuramente. Muchas gracias, Mario. Gracias por a haber vos, venido. Roberto, de ella. Por supuesto, se los recomiendo. Kirchner, el hombre que supo, por Mario Weinfeld, para mí la mejor pluma periodística que hay. En un ratito, yo me acuerdo cuando yo hice la investigación de fuga de divisas, que mostraba que los tipos que fugaban, después decían que no tenían plata acá para pagar un bono de 100 mangos, creo que había pedido Duhalde en los primeros tiempos. Bueno, en este momento, lo que te va a contar Darío ahora, es que estamos batiendo récord de fuga de divisas. Venían a generar confianza, récord de fuga de divisas. Y te va a mostrar casos de empresarios que están diciendo, yo no puedo pagar el bono que me pide el gobierno. Y fugaron divisas. Ya volvemos.